Gracias por estar ahí con nosotros en este que es su plataforma Excelencia Cristiana y este que es su programa. Esto es Excelencia, que da inicio a las 10 de la noche, hora República Dominicana. Y yo sé que usted está ahí atento a todo lo que nosotros tratamos aquí. Ya usted ha visto temas terribles como el sello 666, el análisis de la crucifixión de Cristo a nivel científico, el análisis de Génesis está buenísimo. O sea, ya han salido una serie de contenidos que yo sé que la gente lo está disfrutando, nos los comentan, nos los dicen. Asimismo, usted puede comentar este contenido en el día de hoy. Usted puede darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Suscríbase si no lo ha hecho. Para mí, Víctor Almanzar, es un gran placer poder estar aquí al junto de este equipo en este panel para compartir un tema que yo sé que para usted será muy gratificante, un tema que le va a bendecir su vida y por lo tanto, pues yo sé que lo va a edificar. Esto es Excelencia, acaba de iniciar de manera formal y antes de entrar al tema que tenemos en el día de hoy con el segmento Los Excelentes Enseñan, vamos a dejar que se saluden al público nuestros hermanos Carlos Veloz y Feliberto Vázquez que están aquí en el panel. Un saludo a todos y que la gracia de Dios more en su vida. Cada día más agradecemos el apoyo que estamos teniendo en las redes sociales, también el apoyo que nos están dando en la plataforma de YouTube. Suscríbanse, compartan. Bueno, complacido nuevamente, gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a tocar, como siempre, un tema interesante que lo más importante es que ustedes pues también muestren interés de ir a las Escrituras, de escudriñar la palabra de Dios. Cada concepto que nosotros emitimos en este programa, también reflexiónenlo. También vean que nosotros hacemos un gran esfuerzo para llevar el poquito de conocimiento que Dios nos ha permitido tener, pero también reconociendo que podemos aprender tanto de nuestros hermanos acá en el panel, cada uno de nosotros, pero también de ustedes, queridos hermanos. Así que comparta este video en la caja de comentarios, también preséntenos sus reflexiones, sus argumentos y presenten textos bíblicos, porque recuerde que el fundamento de apóstoles y profetas es la palabra poderosa de nuestro Señor. Así es. Bueno, pues dicho esto, hay que empezar. Pero yo quiero darle un adelanto a la gente que está con nosotros y es que este segmento, Los Excelentes Enseñan, va a tener una particularidad a través del tiempo. Ya más adelante, en breve tiempo, tendremos aquí algunos invitados. Y además de nosotros aquí como panel compartir con ustedes algunos temas, traeremos también algunos hermanos cristianos, teólogos, profesionales, conocedores de los temas bíblicos y demás, para que compartan con nosotros su conocimiento y sus enseñanzas. Yo sé que usted va a ser muy bendecido con esos rabinos que vienen para acá, esos maestros. Va a ser de mucha bendición esos pastores que ya tenemos por ahí pautados. En este segmento, Los Excelentes Enseñan, vamos a empezar con esas entrevistas que le van a ser de mucha bendición. Pero hoy tenemos el panel de la casa, a Feliberto Vázquez, a Carlos Veloz, por ahí está Johnny Alejandro de Sena también, para tratar un tema que, como este segmento, Los Excelentes Enseñas abierto, no solamente hablamos teológicamente o solamente temas bíblicos, sino que también hablamos temas filosóficos, temas científicos, como ya ustedes ven que hay segmentos aquí específicamente para la ciencia, como es el caso de, pues, Apacentando Conciencia. Pero hoy tenemos un tema que quizás la gente lo podrá ver un poquito filosófico, digo yo, en el sentido de lo que implica, porque es un tema que genera muchas interrogantes y muchas veces la filosofía genera muchas preguntas y hace que las cosas se vean como un poco complejas quizás por las preguntas que se pueden formular. De ahí que hay un término que se utiliza en filosofía que es problematizar las cosas, cuando entonces nosotros como que ponemos las cosas un poquito más complicadas, porque después que hacemos una pregunta, hacemos otra pregunta y encima de esa pregunta surge otra pregunta y parece como si no se va a llegar a una respuesta, pero sí la hay y Dios la tiene. Yo soy de lo que digo que Dios tiene la ciencia y el conocimiento pleno de todo y que puede revelársela a sus hijos para tener una revelación de un conocimiento sobre la palabra y sobre cualquier tema. Claro que sí. Así que el tema de hoy, sin más preámbulo, porque la gente está ahí, pero ¿cuál es el tema? Pero varón, ¿cuál es el tema? Bueno, pues ya usted se suscribió, qué bueno. El tema es, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Y ya usted ve por qué el preámbulo.
Ya usted está pensando allá que la vida es una cosa, hay otras personas que piensan que es otra, pero yo quiero que entremos al desarrollo para hablar de lo que pensamos cada uno. Pero yo, cuando son estos temas así, me gusta también dejar a personas que tienen esa capacidad, a veces también desde un punto de vista científico, como el caso de nuestro hermano Feliberto. Feliberto, hoy la pelota es tuya. No, ¿Qué es la vida? no, no, ¿Qué es la vida, Feliberto? no, pero míreme, Introduce ahí. hay trampa aquí, porque el que tiene que tratar ese tema es Carlos Veloz. Todo el tiempo la pelota es de Carlos. Ah, Pero está bien. Bueno, mira, definir honestamente qué es la vida. Carlos está esperando su turno al bate tranquilo. Sí, es cierto. Bueno, Me gusta escuchar a los hermanos. yo voy a tocar para que Carlos Veloz venga al bate. Bueno, mira, definir la vida es totalmente, o sea, si hablamos del conocimiento secular, es totalmente complicado. Porque la vida no se puede definir solamente en interacciones químicas y biológicas. Porque hay un factor que está más allá de lo físico. Más allá, por ejemplo, de esas interacciones químicas que conforman ya sea una célula y etcétera. Y es el paso, por ejemplo, que es lo que yo siempre tomo cuando tú mueres. Que está toda esa caja, todo ese componente químico, todo ese ser biológico, pero sin embargo, la persona que ocupaba esa caja no está. A pesar de que a Carlos Veloz, por ejemplo, le pueden hacer un estudio genético y dicen Carlos Veloz. Le toman el ADN, Carlos Veloz. Le miran el pelo, Carlos Veloz. La figura, Carlos Veloz. Pero ya falleció. Pero no está ahí. Entonces, acuérdate que está aquí, Así es es, una así hipótesis. sí, bueno, sí, Carlos Veloz está aquí. Es una hipótesis. Entonces, ahí es donde, por eso que siempre se dice, JP Moreland tiene un capítulo que se llama La ciencia necesita filosofía. Porque ese tema no es científico, ese tema es filosófico. Sí. El ser ontológico, o sea, Sí. aparte de qué es la vida y de dónde viene, por ejemplo, esa vida que aunque responde a lo material, trasciende a eso. Entonces, para eso yo creo que me ayuda Carlos Veloz. Wow, es que esos temas que Víctor está presentando son terribles. Bueno, mira, es que la ciencia, en términos de la identificación de la vida, para los seres que tienen una representación como especie en el planeta Tierra, ya ha dado una definición. Es todo ser que tiene capacidad metabólica para nacer, crecer, reproducirse y morir. A eso se le constituye vida biológica y que es hasta ahora la definición más concreta con respecto a la conceptualización histórica de lo que es la vida, ¿verdad? Ese animal, sí, está vivo, sí, ok. El ser humano, ok, está vivo. Pero también tiene la antítesis, que es la muerte, que ahí es que está toda discusión, ¿verdad? Porque la vida, como tú muy bien dijiste, no es solamente ese cúmulo de componentes bioquímicos, donde la física incide también, las moléculas, porque somos un conjunto de moléculas, hasta donde nos han presentado los científicos, ¿verdad? Pero no es simplemente eso. Debe haber algo mucho más allá. Max Planck, yo recuerdo, ahora me llega a la memoria ese gran físico, padre de la química, de la física cuántica, que dijo que las moléculas son el conjunto de interacciones en donde hay una fuerza desconocida que las une, que no es algo simplemente físico, sino que para él entendía que había algo más allá. Entonces, por eso Max Planck entendía que había algo trascendental. Es lo mismo que el ser humano se ha venido preguntando con respecto a qué es la vida y qué es la muerte, con ese sentido de trascendencia que hemos tenido a nivel cultural. Y de ahí viene el invento de las deidades que son falsas frente a lo que entendemos los cristianos, que es la verdad, que es nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros tomamos eso para identificar, hacemos una distinción en lo que es la vida como parte de la creación dentro de ese conjunto de elementos de todo lo que es identificado y como lo entendemos en términos académicos,
química, física, biología, interacción molecular, más allá de la física convencional, la física cuántica, que ahí Víctor, vamos a escuchar, ¿verdad? Que él profundiza mucho en eso. Sí. Y entonces uno se va dando cuenta de que la vida no es algo ontológicamente que le pertenece al hombre. El hombre la recibe, es decir, cuando hablo de hombre, estamos hablando de la vida a los seres humanos. Mira, buen punto. Pero si nos vamos a las plantas, tampoco es algo que le pertenece ontológicamente a las plantas. Y si nos vamos a los animales, en todas sus especies, no le pertenece ontológicamente, sino que fue dado. Y por eso la misma ciencia tiene serios problemas con la hipótesis de abiogénesis, el surgimiento de la vida orgánica de la materia inerte. Sí. Ahora, yéndonos a la verdad, a la realidad real, como dice mi amigo Guerrero Heredia, ya, ¿verdad? Sí. Le mandamos un En el saludo. barrio dicen de verdad, verdad. La Ajá, verdad, en verdad. verdad, Él le dice la realidad real. Como la vida es dada, tiene que haber una fuente. Pero como esa fuente no la recibe de otra fuente, sino que es eterna, entonces ontológicamente la vida es un ser. Ese ser es Dios. Entonces ese ser da la vida, la produce, la genera, hace que tenga existencia en otros seres creados, siendo Él la fuente eterna, que no la recibe de ninguna otra fuente, vuelvo y repito, y por lo tanto la vida no es simplemente un elemento como tal, no es algo simplista. A ver si te entiendo. Entonces, tú estás, lo que más o menos estoy entendiendo. Usted dice, por ejemplo, que el hombre no es contingente, o sea, el hombre es contingente, Es el hombre contingente. necesita de otro. Claro. Pero entonces, de lo que viene el hombre, por ejemplo, no es contingente. Es Vendría siendo, trascendente. No, vendría es, siendo, es trascendente. Es trascendente. vendría siendo El necesario. ser necesario. Ok. Lo que decían los filósofos antiguos, que no eran Ya tan... no, o no, sea, está bien. que ellos la pegaban en algunas cositas, ¿verdad? En algunas muy poquitas cositas, porque Dios nos ha dado entendimiento a todos los seres humanos hasta cierto punto. Claro, el entendimiento pleno lo recibimos, lo que Víctor ha dicho en otros programas, los hijos de Dios, la revelación especial, que solamente podemos ver el mundo tal cual realmente es, porque el Señor Jesucristo hace en nosotros lo que hizo con el apóstol Pablo, nos quita esa venda. Esa venda es la ignorancia, fruto del pecado, pero cuando ese pecado es lavado y esa venda es quitada, entonces todas las cosas se te hacen más razonables y vamos aprendiendo, Claro. porque es un constante aprender en la palabra de Dios. Entonces la vida, ¿qué es la vida? Es una pregunta que si tú la tomas contingentemente no tendría ningún sentido porque nosotros la recibimos. Sí. Pero si tú la tomas trascendentalmente, tú dices que la vida es. Y al tú decir que la vida es, el yo soy, es. Ok. Y el que es, por los siglos de los siglos, es la vida misma, es la verdad, es el camino, es el conocimiento, es la conciencia eterna, expresada en ese Dios en tres personas. Por eso no se puede hablar como un elemento simple, sino como esa misma generación de la vida que parte para dar vida a otras cosas. Pero entonces, Es la creación. pero eso le daría propósito a la vida. Pero es Y que la ahí, vida- ahí la- hay, y ahí hay un tema. pero es que la vida, pero Dios es la vida, entonces Dios tiene propósito. Entonces la vida en sí tiene un propósito. O sea, el estar vivo tiene un propósito. Mira, Que te lo responda Víctor mira, ahora. mira, ello sucede algo. Hay que ponerse también, nosotros tenemos que hacer el ejercicio de las personas que no tienen el mismo razonamiento, vamos a decir así, no, para no decir el entendimiento, porque a veces la gente se siente ofendido cuando uno habla de esa manera. O las mismas deducciones. Bueno, o el mismo razonamiento, yo diría. Para algunas personas la vida es un periodo de tiempo. Esas son cosas que la gente piensa. Para mí la vida es el tiempo que yo voy a durar aquí. Eso es la vida y ya. Otros entienden que hay un asunto existencial. Que para haber vida tiene que haber una existencia. O sea, y ahí podemos entrar al tema filosófico de Descartes y después que cambió con el otro filósofo que decía, existo, luego pienso. Descartes era pienso, luego existo. Entonces, eso ya tendría también que ver con el origen, pero ¿qué es la vida? Entonces, ¿por qué es importante nosotros hablar de qué es la vida? Porque cuando yo sé lo que es, que ahí entro en lo que decía mi hermano Carlos Veloz, muy acertadamente, yo empiezo a entender cosas que yo no entendía. Cuando yo sé lo que es la vida en sí, empiezo a darle el valor a la vida que verdaderamente tiene. Y ahora yo no diría como
como el doctor Guerrero, sino como Jesús, de cierto te digo. Que Jesús hacía ese énfasis también. Sí. En verdad, en verdad. Sí. Hostia, Ajá, claro. eso es un en verdad, Es verdad. un énfasis Exacto. de que es así. Entonces, cuando yo empiezo a ver que mi vida no es lo que yo pensaba cuando yo era inconverso, cuando yo no era creyente, cuando yo no era parte de la familia de Dios, en ese momento mi vida no tenía sentido. Y ahí entra lo que decía Feliberto. Hay Exactamente. propósito, pero claro, ¿qué pasa con el hombre? Que el hombre lo entiende cuando entiende lo que es la vida. Y entonces empieza a darle un valor a esa vida. Entonces por eso vemos en la filosofía que se habla del ser. Ya hablando en un término filosófico. Pero el ser te lleva a lo que hablaban también ustedes, a un sentido de trascendencia, más que contingencia. Entonces cuando entramos a darle ese valor a la vida, entonces nosotros ya la muerte la vemos de otra forma. ¿Cómo ven la muerte el que no le da valor a la vida? Como algo como cuando se sienta a la mesa a comerse un pan o beberse un vaso de agua. Y de ahí que usted ve la violencia, los homicidios, los asesinatos, personas que incluso asesinan a su familia, se suicidan, todo eso. ¿Por qué? Porque no saben lo que es la vida, ni lo entienden. El que sabe lo que es la vida, la valora. Y ahí entra el punto también que Carlos decía, que es el punto nuestro. Dios es vida y Dios nos da vida a nosotros. Y en Él está la vida. Entonces, cuando yo valoro la vida, incluso la misma Biblia dice que el que destruya el templo del Señor, hablando de nosotros, de la vida, que destruya a alguien, pues Dios lo destruirá a él. Porque nosotros estamos llamados por la palabra para ser templo del Espíritu de Dios. Y ahí entra un tema, hablando de ese mismo sentido de trascendencia. El que no es creyente, el que no es cristiano, ¿está vivo? Sí. Supuestamente. Sí, supuestamente. Supuestamente. ¿Por qué? Porque resulta que el espíritu que tiene el que no es creyente tiene una vida biológica. Pero el que tiene a Cristo tiene una vida espiritual a través del Espíritu Santo. Por eso habla la Biblia del nuevo nacimiento. Mira qué diferencia. Pero ¿qué pasa cuando yo digo una vida biológica? Porque cuando el hombre muere, la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Y dónde está la vida? La Biblia dice que humanamente está en la sangre. Pero antes de la sangre, el apóstol Pedro habla del agua. Y Feliberto me hacía una acotación en estos días sobre que no se habla del origen del agua en ningún lugar. Pero sí se habla de que el agua contiene la vida, dice el apóstol Pedro, y que por ella susciten las cosas y que de ella proviene la vida. Pero eso es a manera biológica y orgánica. Pero tanto el agua como la sangre necesitan oxígeno. Pero la Biblia habla de un aliento de Dios. Entonces encontramos una vida que está más allá de la biología, más allá de la parte física humana material, incluso comprobable científicamente, a una parte que todavía hoy la gente no la encuentra. Y el por qué el ser humano se pregunta qué es la vida, por qué está aquí, y un sinnúmero de cosas que está contenido en la vida misma que él tiene. Y que empieza a darse cuenta a la medida de que va entendiendo lo que es la vida, que lo vamos a desarrollar aquí. Sí. Y yo creo que este es un tema muy importante porque hay muchas personas que hoy en día están pensando en suicidarse. Personas que están pensando en que su vida no tiene sentido. Personas que nos están viendo quizás, como me han llamado y escrito personas a veces, varón, yo estoy entendiendo muchas cosas que antes no entendía, yo quiero servirle al Señor. Y eso es de gran satisfacción para nosotros, cuando alguien a través de un mensaje aquí dado, de un estudio, de una enseñanza, dice, le encuentro sentido a la vida, le encuentro sentido a mi vida, encuentro que Dios me ha hablado, que Dios ha tratado conmigo. Entonces, mi vida no tenía sentido sin Cristo, pero yo lo entiendo ahora. Y te decía ahorita, cuando la gente dice que está vivo, y realmente la Biblia dice que cuando usted acepta al Señor pasa de muerte a vida. A vida. Ahí hay una trascendencia espiritual, que es un punto. Exactamente. Bueno, mira, con respecto a lo del sentido de trascendencia, te voy a añadir un poquito más. Y es el hecho de que el recién premio Nobel, Svante Pääbo, él es ateo. Él estaba burlándose de una forma burlona sobre los creacionistas. Y él estaba hablando, no, que no quieren creer, por ejemplo, ya sea en la evolución, así como o sea, con la filosofía que hay detrás de eso, y etcétera, y que viven todo el tiempo pensando como un ser trascendente. Eso lo dice en una entrevista. Y tú sabes que él dijo después,
Él dijo que él tiene los mismos pensamientos que ellos cuando se acuesta en la cama, que se pone a pensar en una vida después de la muerte y en un más allá. Mira, cuando yo leí eso, eso está en lo mismo cuando él habla del Neandertal. Yo dije, pero es increíble. Él se está burlando de ellos y en la misma entrevista dice que él también tiene esos pensamientos, porque es que el hombre, de forma innata, él tiene eso por dentro. Claro. Tú puedes cauterizar tu conciencia para que eso no tenga un efecto en ti. Pero mi hermano, míreme, no hay un momento cuando el hombre se pone solo y está tranquilo que no le lleguen esos tipos de pensamientos. Toma el celular un día y guárdelo y quédese una noche pensando con usted solamente. Todos esos pensamientos le van a venir porque es que el hombre, usted dijo en un programa pasado, que Dios le puso la eternidad en el corazón del hombre. El hombre, por eso es que el hombre, desde la primera civilización humana que se ha conocido, siempre ha creído en un Dios. Siempre ha creído en un ser trascendente, porque tiene esa necesidad, por ejemplo, de conectarse con su creador, porque esa es la única forma en la cual la vida tiene un sentido objetivo. Claro. Y tiene una moral objetiva. Claro. Y para eso, por si hay personas que dudan, el libro Sapiens de Yuval Noah Harari, que él es ateo, es un éxito de venta, él dice en la página 114 y 113, increíblemente, él dice que el mundo, por ejemplo, y en Estados Unidos principalmente, es del sentido de igualdad y del respeto a la vida, porque ellos creen que Dios fue el que creó al hombre. Fíjate, él dice, en biología no hay derechos humanos, no hay igualdad. La esclavitud no puede ser recriminada, por ejemplo. O sea, él te está diciendo, si tú quitas la cosmovisión teísta de la Constitución de Estados Unidos, que dice así, que el hombre es igual y es creado por Dios a su imagen, porque ustedes saben que tiene influencia puritana, que fueron los que influyeron en Estados Unidos y desarrollaron. Entonces, fíjate, la Constitución de Estados Unidos es cristiana y eso, por ejemplo, ha llevado a que Estados Unidos tenga un sentido de igualdad para todos. Pero cuando tú quitas a Dios del asunto, mi hermano, la humanidad totalmente cae en caos. Y eso es lo que él explica. Él dice que aún, él no cree en Dios, y él dice que todavía la creencia en Dios es necesaria para que el mundo, por ejemplo, no se vaya en un caos y no haya una muerte. Entonces, tenemos que entender algo. Solamente Dios, y no Dios de forma etérea, el Dios de la Biblia, el de la Biblia, el Jesucristo, es el único que puede darle sentido a la vida, porque hay personas que pueden tener una cosmovisión de que creen, por ejemplo, en espíritu y creen, por ejemplo, en algún tipo de Dios, pero sin embargo, hacer todas las atrocidades del mundo. Y eso lo vemos siempre, por ejemplo, en naciones donde se ha quitado a Dios, por ejemplo, de la vida del hombre, han pasado las mayores atrocidades. Y eso te lo puede ver en la Alemania nazi, cuando se desvinculó de la iglesia, que incluso tenía un plan para erradicar el cristianismo de Alemania. Eso te lo puede ver en Rusia también, con la vastedad de muerte. Entonces, fíjate que en los países que tienen, por ejemplo, una influencia cristiana, la vida tiene valor. En los países como Corea, el Norcorea, por ejemplo, que no se permite el cristianismo, la vida no tiene valor y siempre hay esclavitud. Entonces, note eso, solamente Dios puede darle sentido y valor a tu vida. Solamente en Dios está tu vida. No hay forma de que un científico te explique cómo es la vida, y aparte de eso, de darte un propósito objetivo, un propósito por el cual, por ejemplo, tú puedes levantarte cada día. Porque si no, de no haber un Dios que exista, la vida carece totalmente de propósito y todo está justificado. Si no hay un agente moral, por ejemplo, que te haya puesto ese sentido que tú tienes de trascendencia y esa conciencia moral que te dice, hey, en toda la tribu del mundo matar es malo. En toda la tribu del mundo, con una joven pequeña, es malo también, para no usar el término. Entonces, solamente Dios le da sentido a tu vida, ni la ciencia, no te lo da ni la filosofía, solamente cuando tú aceptas al Creador. Al día de hoy la ciencia todavía se está buscando cuál es el origen de la vida, cómo se originó, no hay una teoría.
Usted puede buscar la revista Science, que hay un artículo que se llama Más allá de la química prebiótica, donde te pide barrer con todas las teorías, con todas que se han inventado de la biogénesis. ¿Por qué? Porque es que no hay forma de entender cómo surgió la vida en este planeta. Wow, tú pusiste el tema moral en concatenación y armonía con el tema de la vida. Y es cierto, porque la vida, que es Dios, que es un atributo eterno ontológico de Él, hablando en el término de la plenitud de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también dentro de sus atributos está la misericordia, la justicia, la omnipotencia, omnipresencia, toda la plenitud máxima del ser, que es Dios. Y yo me voy a Romanos capítulo 8, versículo 10, donde dice: y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, es donde hay una implicación de la muerte, porque aunque nosotros hemos sido libertados, todos los cristianos que seguimos al Señor, que confiamos en Él, en su palabra, que nos preocupamos en profundizar en ella, que no nos llevamos de cualquiera, aún diga que es cristiano, no nos llevamos de cualquiera, sino la palabra de Dios debe siempre de ser nuestro filtro. Pasamos por ese proceso porque estamos en la carne, como dice el apóstol Pablo. La carne es débil, el espíritu es fuerte. Y nos fortalecemos en nuestras debilidades, ¿verdad? Porque Dios nos permite eso. Dios se fortalece en nuestras debilidades. Las debilidades son de nosotros, Dios no es débil. Pero el mismo apóstol Pablo sigue diciendo: sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Y cuando tú, Feliberto, tocas un tema que filosóficamente en la concepción materialista y naturalista no tiene sentido, porque no le ven propósito, no tienen una moral objetiva, no tienen una base sólida, estamos hablando de los que no tienen a Jesucristo en sus vidas, es muy difícil que ellos puedan establecer una justicia objetiva. Sin embargo, la civilización occidental ha tenido, desde el Imperio Romano, desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Imperio Romano a la fecha es partiendo de la concepción del cristianismo, porque las civilizaciones no tenían una moral, aún ellos entendiendo que hacían actos de atrocidad, actos de maldad, pero no tenían una moral objetiva, porque un día podían establecer, como hacían los romanos, la matanza de niños, la prueba incluso del sometimiento de los enfermos para dejarlos morir en plena calle, y los que recogían a esos enfermos a costa de sus vidas eran los cristianos. Eran los cristianos. Aún personas que aborrecían el cristianismo, aún personas que abandonaban a niños y eran huérfanos en las calles de Roma, eran los cristianos que, por amor al prójimo, porque Cristo pone el querer como el hacer, por su buena voluntad, Dios, actuaban en consecuencia de justicia, porque ya tenían en ellos la vida espiritual, aún sometiéndose al ambiente carnal y terrenal que podía provocarle la muerte física, pero nunca la espiritual. Entonces, eso es un buen punto que tú tocas, porque cuando tú quitas a Dios de la ecuación, no hay fundamento para la moral objetiva. Para tú tener un fundamento de la moral objetiva, incluyendo la filosofía humanista, tú tienes que pedirle prestado al cristianismo los valores que Dios nos ha dado. Tú tienes que pedirle el amor al prójimo. Eso es de Dios. Eso no es de los materialistas ni de los humanistas. No es de biología eso. Eso no es de biología. Exacto, eso no es de biología. La biología no da humanismo, pero ellos se fundamentan en lo biológico. Para tú establecer justicia sobre el bien y el mal, tú tienes que tomarle prestado a la palabra de Dios el sentido de justicia. Porque si no, nosotros simplemente somos un conjunto de moléculas bailando al son de unas fuerzas fundamentales del universo. Y si nosotros hacemos cualquier cosa, nosotros estamos simplemente actuando de manera molecular.
en un llamado proceso de supervivencia de esas moléculas. Por lo tanto, la moral no tendría ningún sentido desde el fundamento más materialista que tiene la concepción de la física, la biología, la química, como pura y simplemente elementos de la materia. No tiene sentido. Entonces, para nosotros poder entender el sentido de la vida, el sentido de la justicia, el sentido de la moral, que lo tocó Feliberto, que lo tocó Víctor también, nosotros tenemos que entender la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios debe de morar en nosotros. Cristo debe de morar en nuestros corazones para nosotros poder entenderla a profundidad. Porque fuera de eso, lo único que tiene el ser humano es un sentido de trascendencia que no hay forma biológica de cómo se puede explicar por qué nosotros podemos, en nuestra conciencia, aún nosotros no tengamos un reconocimiento de una moral objetiva, lo que es bueno y lo que es malo. Porque por más materialista que sea una persona y menos quiera reconocer el cristianismo, aún en su moral relativa, su relativismo moral, ellos intenten establecer justicia de que, como hacían los romanos, vuelvo y repito, esos niños están enfermos, que viene de los griegos eso, que se mueran, no pueden sobrevivir, no pueden, que se mueran. Eso está legalmente reconocido. El cristianismo le dijo que no a todo eso. El mensaje de Jesucristo le dijo que no a todo eso. Gloria a Dios por el mensaje de salvación. Gloria a Dios por la moral eterna de nuestro Señor. Gloria a Dios por su justicia. Porque, repito, usted saca a Dios de la ecuación y es difícil, es imposible sacar a Dios de la ecuación. Porque toda rodilla se va a doblar delante de Él en el gran día del Señor. Y como es imposible sacarlo, los seres humanos tienen, repito, que tomarle prestado a la palabra de Dios para poder establecer una ley mínimamente decente ante un mundo viciado, contaminado por el pecado, porque la justicia del hombre no tiene sentido. Mira, hay un para punto. Que tú sigas, nada más para decirle eso, para completarle lo de verlo, déjame solamente leer un poquito de lo que dice Sapien. Dice, para nosotros es fácil aceptar que la división entre gentes superiores y plebeyos es una invención de la imaginación. Perfecto. Mira lo que él introduce aquí ahora. Pero la idea de que todos los humanos somos iguales también es un mito. ¿En qué sentido todos los humanos somos iguales entre sí? Se está preguntando Yuval Noah Harari. Exacto. ¿Existe alguna realidad objetiva fuera de la imaginación humana en la que seamos realmente iguales? ¿Son todos los humanos iguales desde el punto de vista biológico? Y ahí él introduce lo de Estados Unidos y empieza a desarrollar de que en la biología no hay igualdad. O sea, todo está justificado cuando tú quitas a Dios en la cláusula de propósito. Pero Richard Dawkins lo dijo también en un momento. Que no hay ni bien ni mal. Que no hay ni bien ni mal, que nosotros simplemente somos indiferencia sin sentido. Animales indiferentes en el medio ambiente que busca sobrevivir. ¿Ya? O sea, no hay moral para una persona sin Dios. No, o sea, entienden conceptos morales porque Dios puso la moralidad en el corazón de todos los hombres, sí, el entendimiento de lo bueno y lo malo en la conciencia. Pero en el corazón cauterizado de ese hombre, cuando busca sacar a Dios de la ecuación, se queda sin ningún fundamento, ni filosófico, ni científico, ni ético, no tiene nada en la mano, no hay una fuente que ellos puedan sustentarse, y por lo tanto, el día que la humanidad decida cambiar todas las leyes, ellos, desde un punto de vista materialista, ellos pueden decir que sí. ¿Sabes por qué? Porque simplemente somos moléculas, inventando, imaginándonos, como dice Yuval Noah Harari también. Sí. Adelante. Mira, hay muchas situaciones que se vienen dando, y cuando Carlos Veloz hablaba hace un momento sobre la valoración de la vida en aquellos tiempos, parecería que vivimos en esos mismos tiempos, porque todavía hoy se está discutiendo sobre la eutanasia, sobre el aborto, incluso hasta de la pena de muerte. Todavía hay países que quieren implementarla, o sea, todavía se habla de eso. O sea, cuando entra ese carácter moral que nosotros estamos hablando de conocer a Dios, es que entra el entendimiento al ser humano de lo que es la vida. Vuelvo y repito, porque el qué es la vida es lo que me va a dar sentido a mí en cuanto a mi accionar moral, ético, a mi reconocimiento hacia las demás personas también de lo que son. Entonces, la vida viene de Dios, pero Jesús hablando dice, yo soy la vida. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
Cuando Jesús dice yo soy la vida, se está autoproclamando como un ser superior, pero mostrando una verdad que nosotros llevamos dentro a través del Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros recibimos a Cristo. Y Jesús dice que vamos a hacer morada. Dice, el Padre y yo haremos morada con aquellos que me reciben. Morada en nosotros. O sea, la vida está guardada en Jesús, dice la Biblia. Está guardada en Él. Claro. Entonces, ¿qué es la vida? Porque Jesús de repente llegaba a una casa como la de Jairo, donde estaba la niña muerta, y la famosa frase Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. ¿De dónde vino la vida a la niña? ¿De dónde Jesús trajo la vida a la niña? ¿De dónde Jesús trajo la vida a Lázaro, que ya estaba sepultado? ¿De dónde Jesús trajo la vida al hijo de la viuda, que había fallecido al joven? ¿De dónde Jesús trajo la vida? O sea, es una buena pregunta, ¿verdad? Retórica quizás. Pero ¿de dónde viene la vida cuando Jesús dice a esa persona levántense? Y le dice a otros que estaban vivos, ella está durmiendo. Calmados. ¿Qué conceptualización es esa para entender que la vida es algo que está en una dimensión donde puede ir y regresar? Porque se supone, voy a hablar desde el punto de vista humano, racional, que si alguien falleció, no hay forma de que resucite. Estoy hablando desde el punto de vista humano. Y mucho menos si está en descomposición, como el caso de Lázaro. Pero cuando Jesús trae la vida de nuevo al cuerpo, hasta lo biológico se activa. Escuche esto. Y vuelve a recomponerse ese cuerpo, que sin lugar a duda estaba en descomposición. Sin lugar a dudas, estaba en descomposición. Entonces, ¿la vida qué es? La vida es parte de ese Dios. Y en su amor y misericordia, Él le ha dado vida al hombre, al ser humano, a lo que nosotros somos aquí. Y eso tiene un valor que todavía las personas no lo calculan. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, es para que tengamos vida. Y vida en abundancia. Escuche lo que dice, en abundancia. Ahí entra el carácter de trascendencia y el carácter de eternidad. Porque la vida sin la eternidad, pues puede pasar como la neblina, dice la Biblia, que hoy es y mañana no es. Pero cuando entra el hombre a entender el propósito, a reconocerlo y a vivir conforme a él, la vida tiene un sentido trascendente y el hombre entra entonces a vivir en una dimensión diferente, con una conciencia que le dice, hay un Padre Creador que da vida. Pero ya tú no simplemente eres un alma viviente, sino que también tú tienes vida para dar a otro. Porque cuando tú transmites el amor de Dios, tú estás transmitiendo vida. El amor permite que nosotros estemos vivos en todos los sentidos, biológico, físico y espiritual. El amor es una fuente de vida. Entonces es otro tema de qué es la vida. La vida tiene un carácter de propósito porque el amor es propositivo. O sea, el amor tiene un carácter de hacer y no solo de ser. La gente te puede decir que te ama. Yo te amo, Feliberto. Pero después te doy el beso para que te crucifiquen. Eso no es amor. Claro. Ahora, yo te digo que te amo. Feliberto está enfermo. Yo estoy ahí ayudándole. Voy y si tengo que llevarlo al médico, lo llevo. Le compro la medicina. Trato de darle la mano. Entonces, le estoy demostrando que le amo. Entonces, ¿qué dice Dios? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es un acto de amor. Y de tal manera que no hay un amor superior a ese. Entonces, para que la vida sea, tiene que tener un ingrediente especial que se llama amor. Que no se puede dejar fuera, porque estamos hablando de qué es la vida. Claro. La vida es el amor de Dios derramado sobre cada ser para que tenga existencia en un plano cualquiera que sea, conforme al propósito de Dios. Así es. Mira, yo recuerdo en la escritura un texto que dice, Pedro reclamándole no a todo el pueblo de Israel, pero sí a la casta política, religiosa. Ya lo tengo.
que ustedes mataron al autor de la vida. Una profundidad tremenda. Vosotros habéis matado Al autor. al autor de la vida, es decir, el que construye todo lo que puede verse como un sistema funcionando, Decodifica funcional. eso, ministro. Y ahí venimos fuerte entonces a las distintas acepciones de la palabra vida. Porque dice que el universo subsiste por el poder de Dios. El universo es un sistema funcional. Una estrella nace o fue creada, ¿verdad? Y luego pasa por un proceso que su energía se desgasta, ¿no? Ahí viene la muerte térmica de la estrella, se convierte en un agujero negro, eso es lo que nos ha enseñado hasta ahora la ciencia. Por lo tanto, porque podemos ver la mecánica clásica y cuántica operando ahí. Eso O sea, es lo que tú dices, es un sistema operativo bajo un sistema de una fuerza y un poder exterior. Hay un sistema ahí. Entonces, a eso le llamamos muerte de esa estrella, ¿verdad? Una estrella que murió, pero tuvo un nacimiento y vivió dentro de ese sistema. Ahí está esa acepción para la parte de la cosmología. Que es la parte existencial. Que es exactamente. Sí. Pero tenemos, aparte de eso, la vida de los conceptos del pensamiento, ¿verdad? Nosotros le dimos nacimiento a una idea. Y de ahí, entonces nosotros inventamos cosas sobre lo que ya está creado. Y le damos vida a un celular, a este programa, porque hay una funcionalidad. Y entonces en esa acepción se ve de manera filosófica lo que le pudiésemos llamar vida, ¿verdad? Cuando mi celular se dañe y no pueda cargarse ni nada, bueno, ahí hay un aparato que está muerto. Se le dice que está muerto. Una computadora por igual. La inteligencia artificial como un sistema de decodificación de información que está generando ella misma, basado en sus propios algoritmos, por red neuronal, respuestas que uno pudiese ver como que tiene un tipo de conciencia, un tipo de vida en ese sistema. Ahora, vamos de ahí un poquito más allá, la robótica. Estamos viendo ahora una nueva forma de entender una taxonomía mecánica donde hay una estructura que responde, que tiene energía, que se mueve y que está produciendo información, codificación para ejercer un trabajo. Y a eso le llaman vida robótica. Ahora bien, la pregunta que yo le hago a ustedes dos, ¿cuál es la verdadera vida? En términos general, ya sabemos que Jesucristo, ya sabemos que Dios es la vida, pero a partir de ahí, la existencial, después de la creación, ¿cuál es la verdadera vida? La vegetal, la animal, la biológica, la robótica, la inteligencia artificial, el sistema funcional del universo. ¿Por qué se le llama vida a todo esto? Y si es así, ¿cuál es la verdadera vida para nosotros quedarnos con un solo concepto? El señor Víctor tiene ahí la respuesta. Adelante. Bueno, me va a soltar la bola. ¿Cuál tú crees, para ti, Víctor, cuál tú crees que sería la más concreta? Mira, es que está la muy biológica. Fácil. Está muy fácil lo que tú vienes diciendo, porque es que... Eso es lo que me gusta de Víctor, que Víctor tiene un manejo ahí, no es rápido. Es que todo lo que tú vienes diciendo es lo mismo que nosotros hemos ido desarrollando durante ya el periodo de tiempo que tenemos hablando en este programa, que yo sé que usted está compartiendo y comentando ahora mismo, cuando son ya las 10:45 de la noche, hora República Dominicana. Así que usted comparta. Porque esto está interesante. O sea, la vida, hermanos, nosotros la venimos ya como desglosando, vamos a decir así, en los puntos que hemos ido tratando. Y la vida es la que tiene ese sentido que nosotros venimos diciendo. De propósito y trascendencia, pero que viene de un origen contingente. Porque no fuimos nosotros que nos creamos. O sea, eso es lo que significa. Que hay un ser externo que creó. Y por eso somos contingentes en ese sentido. Pero la trascendencia que sobrepasa, por eso yo decía ahorita, ¿de dónde viene cuando Jesús llama a vivir a un ser que ya murió?
esa vida, porque no está, como decía nuestro hermano Feliberto, en un ejemplo que él ponía, haciendo una hipótesis, de que si nuestro hermano Carlos fallece, se toma el ADN, se toman algunas muestras, y va a decir que es él, y la edad que tenía y todo, su descendencia además, va a decir muchas cosas sobre él. Bueno, la vida viene del autor de la vida. Pero Jesús Pero mismo eso es a el- nivel científico, esa comprobación. Pero la vida en sí va más allá de aquí. La vida no acaba con la muerte. Claro. Entonces, ¿cuál es la verdadera vida? La que no acaba con la muerte. La que no acaba con el fallecer de este cuerpo físico. Esa es la verdadera vida. ¿Y cuál es esa? Es una vida trascendente. Pero ¿dónde está guardada? En el espíritu. ¿Para habitar a dónde? En el alma. Para eso. Entonces, esa complejidad quizá que podrían ver algunos, tiene sentido porque Dios lo explica. Como origen de la vida, Él dice que la vida procede de Él, que eres un ser dador de vida. Entonces, esa es la verdadera vida. Porque, por ejemplo, la Biblia dice que... Esa es la verdadera Claro, vida. esa es la No los verdadera inventos vida. de los hombres, que Claro. mira, este celular tiene vida. No. La verdadera vida es la No, que no. viene de Dios. Hay una serie de cosas que suceden y acontecen en base también a lo que tú decías de la ya establecida organización mecánica de la creación por las fuerzas que la mueven, que están establecidas por Dios. Pero al final de cuentas, eso no tiene sentido si nosotros no se lo damos. Entonces, ¿cómo le damos sentido a nosotros? Porque tenemos un sentido de trascendencia. Sí, claro, Y entonces esa parte de conciencia que me muestra a mí que ese vaso o esa copa no es solamente una copa, sino que ya tiene una información debido a los componentes y a la materia prima con la que se creó, entonces empieza a entrar a un razonamiento masificado que el único nivel que nos lleva es al creador de la vida al final. No hay otra forma. Todas las investigaciones que el hombre hace, y de ahí mi discusión sobre la información como origen de todo, a través de la palabra, que es la que la trae como motor. Entonces, cuando vemos eso, nos damos cuenta de que el origen de la vida está explicado en la Biblia. Y quién es la vida y qué es la vida está explicado en la Biblia. Y cuál es el propósito de ella. Entonces, la vida es ese Dios trascendente y eterno que de su poder deposita en nosotros cómo entenderla. Y ahí que todavía en la neurología, neurociencia, psicólogos, psiquiatras no entienden a nivel científico qué es la conciencia de Dios, ni dónde está. Eso no lo entienden, ni lo pueden identificar, aun cuando saben todas las capacidades del cerebro. Y saben que nosotros tenemos capacidades que ni siquiera sabemos utilizarlas. Pero la conciencia es una data de creación de un ser superior que nos da a nosotros el entendimiento de lo que es la vida. Yo quiero que ustedes den su conclusión porque yo creo que... Sí, no, se ha abordado mucho y es un tema, para la parte filosófica es un tema que se está debatiendo al día de hoy. ¿Qué es la vida? ¿Y por qué se muere físicamente? En la parte materialista, ellos no creen en el espíritu, ¿no? O sea, la vida más allá de esta vida. Pero los cristianos sí estamos claros de que la vida es Dios, es el dador de la vida. Él sustenta todo por el poder de su palabra. Todos los sistemas son funcionales porque Él, en su soberanía y voluntad, lo mantiene. Entonces, la ecuación es más clara cuando Dios está en ella. O sea, yo creo que para mí no es complicado, ¿no? Entender ese punto. Claro. Yo creo que en este punto estamos toditos bien de acuerdo con respecto a eso. Yo voy a seguir enfatizando de que la vida solamente tiene sentido en Dios, solamente si tiene un creador. Y eso no me lo inventé yo, eso no fui yo que vine aquí con un prejuicio religioso a decirlo. Eso, como le dije, eso lo dicen los mismos libros de los ateos porque es real. Por ejemplo, Yuval Noah Harari, voy a seguir enfatizando porque es un libro sumamente famoso y que incluso hay noticias de que cristianos dejaron hasta de creer en Dios por ese libro. Y yo lo leí y yo dije, pero esto es carne roja para los debates. O eso vuelven o realmente nunca fueron cristianos. Sí, porque él dice, por ejemplo, según la ciencia de la biología, las personas no fueron creadas, sino que han evolucionado y ciertamente no evolucionaron para ser iguales. O sea, mira a qué ideología tú te expones cuando tú quitas a Dios de la ecuación, que tú eres simplemente un animal. Dice, por ejemplo, los americanos tuvieron la idea de igualdad del cristianismo, no de que ellos son de que bueno y se le ocurrió un día, no, del cristianismo. Lo que yo estaba diciendo, que ellos del cristianismo. le toman prestado eso al cristianismo.
para que se entienda, del cristianismo. Tiene eso. Entonces, él dice una parte muy interesante que él dice, del mismo modo que las personas no fueron creadas, según la ciencia de la biología, no existe un creador que las dote de nada. Solo existe un proceso biológico ciego, desprovisto de propósito, que conduce al nacimiento de los individuos. Y él dice, asimismo, los derechos no existen en la biología. Es decir, quita a Dios de la ecuación, no existe. Tú no tienes derecho a nada. O sea, si una persona hoy en día quiere entrar a tu casa, perpetrar y tocar, por ejemplo, a uno de tus seres queridos, no hay forma de juzgarlo porque está siguiendo un patrón natural de su deseo. Eso es lo que él te está diciendo. Y te dice claramente, asimismo, por ejemplo, los derechos humanos no existen en la biología, solo hay órganos, capacidades. Escúchate bien, los derechos humanos no existen en la biología, solamente órganos, capacidades y características. Y te continúo diciendo, ¿cuáles son las características que evolucionaron en los humanos? La vida, ciertamente, pero ¿y la libertad? Se pregunta él. En biología no existe tal cosa. Así es. Oye, él te pregunta, ¿y la libertad? No, en biología no existe tal cosa. Quiere decir que en un mundo donde se quite a Dios de la ecuación, todo está permitido, todo está justificado, porque tú no tienes una base moral, ciertamente, para tú poder juzgar ese tipo de cosas. Por eso es que él, no le voy a leer eso ya, pero él continúa y él dice, yo sé que las personas de los derechos humanos tienen que estar ahora revolcándose en su silla y diciéndome, sí, ya sabemos que nosotros no, ya sabemos que no existe un derecho ni derechos humanos ni nada, pero todavía necesitamos tener la creencia en Dios para que el mundo se mantenga tranquilo. Como dijo Voltaire, Dios no existe, pero no se lo diga a mi esclavo, no vaya a ser que me mate en la noche. Claro, no, y también... Oye, se guardó ahí. Claro. Fyodor Dostoyevsky en su obra Los Hermanos Karamazov dijo, si Dios no existe, todo está permitido. Y si todo está permitido, no hay ni bien ni mal. Solamente una desolación única. Entonces yo creo que lo mejor es que usted que ha visto este programa, le diga a su vecino, a su amigo, que el camino, la verdad y la vida es Jesucristo, que está a tiempo de recibir esa vida eterna, porque nosotros somos vivos, pero realmente estamos muertos en delitos y pecados. Esperamos que este programa le haya sido de mucha bendición. Hermano Víctor. Hermano, fuera de Cristo, nada podemos hacer. Fuera de Jesucristo, nada podemos hacer. El hombre sin Cristo cree que vive, pero está muerto. Eso está más que comprobado, porque nosotros venimos de allá, de la muerte, y podemos decir que estuvimos muertos. El caso mío lo puedo decir, y que ahora vivo por la gracia y la misericordia de Dios. Eso es. Ahora yo he comprobado una vida que trasciende, y esa vida está guardada en mi Señor Jesucristo. Pero esa vida que es Dios trasciende el espacio, el tiempo y la conceptualización humana. Si quitamos a Dios de la ecuación, como decía nuestro hermano Feliberto, habría entonces que quitar todo. Nada existiría. No habría vida en ningún sentido si Dios no estuviese en la ecuación. Ni vida biológica, ni vida orgánica, ni vida física, ni vida espiritual, en ningún plano existencial. No hubiese vida sin Dios. Dios es el total y absoluto dador de la vida. Y más que dador de la vida, Él es inmortal, dice la Biblia. El único que tiene inmortalidad. Y por eso Él puede dar vida. Nosotros recibimos vida y Dios puede quitarla. Para que usted lo sepa. No hay ningún ser fuera de Dios que tenga eternidad para vivir para siempre si Dios dice en su soberanía que ya se acabó su tiempo. ¿Por qué razón? Porque el único inmortal es Dios. Los ángeles que Dios creó son sus hijos. La Biblia dice que son los espíritus son hijos de Dios, creados por Él. Y han habido reuniones con los hijos de Dios, que son esos ángeles y esa creación espiritual. Pero no tienen eternidad. Tienen vida que Dios le dio y viven en la eternidad. Y hay una dimensión que Dios creó para vivir ellos y también nosotros en la eternidad. Pero el único inmortal es Dios. Abrácese de Dios.
si todavía no lo ha hecho. Reciba a Cristo y reciba vida en abundancia, reciba vida eterna. ¿Qué es la vida? La vida es nuestro Dios, manifestada en Jesucristo y comprobada por nosotros y experimentada y vivida para ver el propósito de Dios de amor y de misericordia. Dios le bendiga. Esto ha sido su programa. Esto es Excelencia, en una entrega más desde aquí, la República Dominicana, a través de esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Para todo este equipo, mi hermano Feliberto Vázquez, Carlos Veloz, Johnny Alejandro de Sena y un servidor, Víctor Almanzar, ha sido un gran placer, grato placer, poder llegar a sus vidas a través de este medio. Así que suscríbase, comparta, dele a la campanita, pero mañana a las 10 de la noche nos reencontramos, porque el día empieza con excelencia y termina con excelencia.